Para el problema 3, los contenidos a practicar son los siguientes. Para una variable cuantitativa agrupadas en intervalos, vamos a elaborar gráficos. También vamos a determinar las medidas de tendencia central, mediana, moda y media o promedio. Y también vamos a determinar las medidas de posición, cuartiles y percentiles. Por lo tanto, el problema nos dice lo siguiente. Una nueva farmacia va a abrir sus puertas en una cierta ciudad. Antes de decidir el precio de un cierto medicamento, el gerente investiga los precios de este medicamento en 40 farmacias del país, en forma aleatoria. Los datos obtenidos se encuentran en miles de pesos. Acá tenemos los datos recogidos para esta variable en estudio. 4.700 pesos, ¿qué significa 5? 5.700 pesos. Pregunta A. Construir un gráfico adecuado para esta variable en estudio. ¿Qué observamos acá en esta tabla de frecuencia? La primera columna observamos que tenemos nuestra variable en estudio y los intervalos para esta variable. Además, en la segunda columna tenemos nuestra marca de clase, que es el peso promedio del medicamento para cada intervalo. Y la tercera columna, la frecuencia absoluta, el número de farmacias encuestadas. Pregunta A. Construir un gráfico adecuado para esta variable en estudio. Existen dos tipos de gráficos que vamos a analizar en esta clase, que son los histogramas y los polígonos de frecuencia. Por lo tanto, ¿cómo se elaboran los histogramas? Nos vamos a una celda en blanco, insertar, luego insertar gráfico de columna, tomamos la primera opción, tenemos nuestro recuadro en blanco, luego seleccionar datos, nos vamos al recuadro izquierdo, presionamos el nombre de la serie. ¿Cuál es el nombre de la serie? En este caso es la cantidad de farmacias, ¿cierto? Según el precio del medicamento. Luego nos vamos a valores de la serie, borramos estos valores y qué datos o qué valores vamos a arrastrar en este caso. Vamos a arrastrar los valores de la frecuencia absoluta. Luego aceptamos, nos vamos al recuadro derecho, presionamos, nos vamos a rango y los valores o los datos que vamos a arrastrar son los intervalos. Luego aceptamos y aceptamos y nos queda este gráfico. Ahora bien, lo primero que debemos hacer, pinchamos más, título de los ejes y etiquetar los datos. Pero resulta, si observamos, este gráfico denominado histograma está elaborado con barras. Pero la particularidad de este histograma es que estas barras tienen que quedar unidas, tienen que quedar juntas. Antes de hacer ese cambio, vamos a anotar los datos del título del eje X. Recuerda, el eje X es la variable en estudio y es el precio del medicamento. El medicamento en miles de pesos. Enter, luego el eje Y. El eje Y es el número de farmacias analizadas. Enter. Ahora, ¿qué hacemos? Para poder juntar estas barras, nos ubicamos en cualquier barra y la idea es que todas estén seleccionadas. Luego con el botón derecho hacemos clic, dar forma, serie de datos, y donde dice ancho del intervalo vamos a anotar 0, porque el ancho tiene que quedar junto, 0. Luego nos vamos acá a borde, vamos a demarcar y ahí usted al gusto suyo marca el color
Relleno, el relleno puede ser sin relleno, relleno sólido o relleno degradado. Por lo tanto, ahí usted ordena y organiza su gráfico para que quede lo mejor presentado posible. Por lo tanto, ya tenemos nuestro histograma. Analicemos el histograma. ¿Qué nos está indicando este histograma? Por ejemplo, tenemos esta barra. Esta barra parte del intervalo 4,1 hasta antes del 3,7. O sea, se incorporan los datos recogidos de nuestra muestra. ¿Qué significa ese 6? Que 6 farmacias presentan un precio entre 4.100 y 3.700 pesos. Por ejemplo, ¿qué significa esta barra? Que 5 farmacias presentan un precio del medicamento entre 5.300 pesos y 4.900 pesos. Ahora el polígono de frecuencia. ¿Cómo lo elaboramos? Nos vamos a una celda en blanco, insertar, y nos ubicamos acá, insertar gráfico de línea. Y vamos a tomar este tipo de gráfico. Lo tenemos en blanco, nuestro recuadro, nos vamos a seleccionar datos, presionamos esa tecla y nombre de la serie. El nombre de la serie en el fondo es el título del gráfico. Este gráfico de frecuencia va a llevar la siguiente escritura. El precio del medicamento en promedio tenemos, ¿cierto? Y tenemos el número de farmacia. Por lo tanto, es la cantidad de farmacias, según. Y ahora vamos a utilizar los datos de la marca de clase, según el precio del medicamento en promedio. Según el precio del medicamento en promedio. Por intervalo. Luego nos vamos a valores de la serie, borramos los valores y arrastramos los valores de la frecuencia absoluta. Aceptamos, luego nos vamos a la primer recuadro, rango, vamos a arrastrar los valores de la marca de clase ahora y aceptamos. Y aceptamos. Y ya tenemos nuestro gráfico polígono de frecuencia. Vamos a más, título de los ejes y vamos a etiquetar los datos. Ahora bien, el título del eje es el precio del medicamento en promedio. Por intervalo. Y en el eje Y es el número de farmacias encuestadas. Y ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. Ahora bien, si analizamos el polígono de frecuencia con nuestro histograma, los polígonos, el valor 2, el valor 6, el valor 9. ¿Qué significa el valor 6? Que 6 farmacias, ¿cierto? En promedio tienen un precio de 3.900 pesos con respecto al medicamento en cuestión. Entonces, si nosotros vemos estos puntos que obtuvimos en realidad son los puntos medios de cada barra. Entonces, ahí tenemos el primer punto. Ese punto de acá corresponde a ese punto. Este punto que se encuentra acá corresponde al punto medio de esa barra. Y así todos los puntos medios los unimos y generamos este polígono de frecuencia.
Posteriormente vamos a determinar las medidas de tendencia central. Lo que vamos a realizar primero es encontrar los valores y luego interpretar estos valores. Por lo tanto, es igual para la primera determinar el promedio. Doble clic y arrastramos nuestra matriz de datos. Cierre paréntesis, Enter. La moda es igual, moda, doble clic y arrastramos nuestra matriz de datos. Cierre paréntesis, Enter. Mediana es igual, mediana, doble clic y arrastramos nuestra matriz de datos. Cierre paréntesis, Enter. Y ya tenemos los valores ya para nuestra medida de tendencia central, que es la segunda pregunta a contestar. Determinar las medidas de tendencia central e interpretar los valores obtenidos. Por lo tanto, para el promedio, que nos dio un valor 4,7, significa que el precio del medicamento promedio es de 4.700 pesos. Para la moda, 4,7. El precio del medicamento más común es de 4.700 pesos. Para la mediana, 4,5. El 50% de las farmacias presentan como máximo un precio de 4.500 pesos. Ahora vamos a determinar o resolver la pregunta C. Determinar el cuartil 3 y el percentil 25. Y determinar el valor e interpretar cada uno de estos valores. Para el cuartil 3 tenemos es igual, cuartil, vamos a arrastrar la matriz de datos, punto y coma, presionamos el cuartil 3, cierre paréntesis, Enter. Percentil 25 es igual, percentil, doble clic, arrastramos nuestra matriz de datos, punto y coma, y el porcentaje 25 corresponde al 25% de los datos recogidos. Enter. Por lo tanto, tenemos los valores para el cuartil 3, que es 5,1, y percentil 25, 4,2. Ahora vamos a interpretar cada uno de estos valores. Para el cuartil 3, 5,1, el 75% de las farmacias presentan como máximo un precio de 5.100 pesos. O sea, si tenemos los datos ordenados de menor a mayor, el primer dato hasta el 75% de los datos de las farmacias presentan como máximo, o sea, el valor máximo sería 5.100 pesos. El percentil 25, 4,2. ¿Qué indica ese valor? El 25% de las farmacias presentan como máximo, el 25% de estos datos ordenados de menor a mayor, presentan como máximo un precio de 4.200 pesos.